Continuamos en T13 en Vivo PM y queremos seguir analizando la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente tras el ataque de los Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta que esta nación de Asia Central está dando. Hemos invitado en la tarde de hoy a Eduardo Hodge, él es director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Eduardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. 3 días de guerra. ¿Podemos hablar de guerra o ataques preventivos nada más? Bueno, la definición de guerra ha ido mutando en el tiempo, pero si hay un punto que no podemos olvidar y que va a ser inmutable en el tiempo, va a ser que es doblegar al enemigo a través de la fuerza. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de la definición teórica que uno pueda manejar, yo creo que estamos frente a una guerra que poco a poco ha ido escalando. Aquí tenemos al menos 4 fuerzas que están pugnando, otras que están mirando más desde lejos, ¿no es cierto?, y que están preocupadas por la situación que está pasando, pero evidentemente estamos frente a una conflagración que uno podría entender como guerra propiamente tal, y no solamente por los hechos mismos, ¿no?, los ataques aéreos, etcétera, etcétera, sino que también con las pretensiones geopolíticas que hay detrás de estos acontecimientos. Hemos leído del nuevo concepto teórico que hay acá, que es los tiempos en los objetivos, que es una compleja sincronización matemática para que los ataques de Estados Unidos y de Israel actúen de la misma manera. ¿Por qué llegan a la decisión Estados Unidos e Israel de atacar? Hay varios factores, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener en cuenta al momento de hacer este análisis. En primer lugar, la cercanía histórica entre ambos países. O sea, si el Estado de Israel surge a finales de los 40 en esa zona, es porque Estados Unidos también tenía la pretensión de que hubiera alguna presencia aliada en una región que es culturalmente distinta, que es históricamente distinta, que tiene idiosincrasia distinta y por tanto tener un aliado más o menos afín, efectivamente tenía algún sentido. Pero también yo creo que hay un factor que no podemos olvidar, y es que detrás de esto también están las presiones que de alguna u otra manera Israel le ha hecho a Estados Unidos, porque sabe que en primer lugar es un enemigo muy particular en un barrio que está rodeado por países, por naciones, por culturas que buscan derechamente su destrucción, y también porque probablemente había información que nosotros no manejamos, que apuntaban a que Irán tenía pretensiones directas en contra de Israel. De hecho, Israel, a través del presidente de Netanyahu hacia Trump, tenían esta información de que estaban preparando algo y que efectivamente podía afectarle a su soberanía, a su seguridad nacional, y que probablemente si Estados Unidos no hubiese pegado en conjunto primero con Israel, Irán en algún momento iba a atacar como ha sucedido históricamente, ¿no? Hace 8 meses Irán era una potencia, y digo era porque nadie se atrevió a atacarla. Más bien jugaba un rol rutilante en el Medio Oriente porque tenía una defensa adelantada, ¿no? Tenía Hamas en Israel, tenía Hezbollah en el Líbano, tenía los Hutis en el Yemen, tenía el control de Siria, tenía el control de Irak. Es decir, su defensa adelantada estaba ahí. Pero el colapso de esa defensa adelantada y luego la guerra de los 12 días le abre una enorme ventana a esta operación del día de hoy. ¿Cuánto pudo haber dejado de ser esa potencia que era intimidante a la Irán de hoy, Eduardo? Irán tenía 3 particularidades que la transforman en una potencia al menos regional. En primer lugar, es un ícono religioso, es un ícono donde la teocracia se cumple cabalmente en todas las instituciones del Estado. En segundo lugar, tenía poder nuclear, tenía poder armamentístico, y eso, por tanto, de alguna forma te desajusta el equilibrio de poder dentro de la región. Y en tercer lugar, tiene mucho poder económico, es decir, grandes reservas de petróleo, grandes reservas de gas, y por tanto la vuelve la posicionaba en una situación bastante particular. Entonces, que haya sido bombardeada, que haya sido atacada por 2 grandes enemigos. Recordemos que Estados Unidos es probablemente el ícono de la enemistad respecto al mundo occidental. Es el ícono que todos quieren destruir. Es el gran demonio para Irán. Es el gran demonio, y no solamente en términos políticos, geopolíticos, económicos, sino que también en términos morales, históricos, idiosincráticos, culturales, religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, y que hayan sido golpeados de una forma tan brutal como les pegó a Estados Unidos con Israel, efectivamente los deja en una situación bastante compleja, más aún cuando ha ido despertando tensiones con países que sí, lo miraban con desconfianza, pero que ahora derechamente son enemigos. Estoy pensando con todos los países que están al otro lado del Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Y ahí hay una situación que uno podría entender que si no se aplaca en el corto plazo, efectivamente vamos a estar frente a un conflicto que va a ir escalando y probablemente va a agarrar ribete mucho más regional. O sea, ¿no es en esa lógica tú planteas, Eduardo, que Irán lo que busca es arrastrar a una guerra regional a Israel. Es que está completamente solo.
Y cuando uno está completamente solo, probablemente los rusos no van a entrar, probablemente los chinos van a esperar un poco. Entonces, ¿cuál opción le queda? Generar una guerra de arrastre. ¿Por qué? Porque hay una estrategia detrás que les va a permitir de alguna manera que alguien les apoye, porque actualmente no hay nadie que esté. Irak es un aliado, pero Irak está en una situación distinta, Venezuela, pero Venezuela está en otra dimensión. Por lo tanto, Irán está completamente desvalido, solo y está peleando una guerra cuya estrategia, la única que le puede servir de alguna manera, es esto de arrastrar a otro a un conflicto de mayor envergadura. Eduardo, tú que eres estudioso de estos fenómenos, ¿cuánto es el golpe real, letal? ¿Qué ha significado que se haya abatido a el ayatollah Jameini? ¿Qué significa dentro de la textura de la piel iraní ese hecho? Bueno, en primer lugar, y eso todo el mundo ya lo sabe hoy día, después de tantas horas discutiendo este tema, Irán es una teocracia y por tanto es una teocracia liderada por una persona cuyos ribetes, cuya condición son sumamente particulares, ¿no es cierto? En primer lugar, para el iraní común, el ayatollah es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, que haya sido descabezado tiene una implicación política, sí, institucional, sí, geopolítica, evidentemente, pero también cultural. Y por tanto, se puede producir de alguna manera una suerte de desajuste moral o espiritual del pueblo iraní que pueda provocar una escisión, una inestabilidad interna mucho más profunda de la que estamos viendo hasta ahora. Déjame colocar una metáfora. Me da la impresión que Irán podría quedar convertido en un león sin melena, sin dientes y sin garra. Esto significa que le están atacando el sistema de defensa antiaérea, que tiene muy poco, el sistema de misiles, que todavía le queda una parte, pero no tiene una capacidad de pasar a una mega ofensiva que quiebre la alianza que lo está atacando. A ver, tú lo dijiste, ¿no? Un león sin garras, sin dientes, pero sigue siendo león. Y por lo tanto, al seguir siendo un león, sigue siendo un peligro para la seguridad tanto de Israel como de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál podría ser una hipótesis interesante? Que Irán pida el cese del ataque. ¿Podría ocurrir eso? Podría perfectamente ocurrir. ¿Qué tiene que poner en la mesa para un cese, para que sea creíble? Yo, mire, soy el representante de Irán. ¿Qué tengo que poner en la mesa para que diga Trump, de acuerdo, compro esa? Podría ser la negociación de algún recurso natural, podría ser reducir los ataques o la amenaza hacia Israel, que es la gran preocupación de Estados Unidos y por tanto también de Israel. Pero yo creo que hay una cosa que es quizás un poco más profunda, que tiene que ver con esta posibilidad de esperar un poco que la situación se vaya amainando, que se vaya relajando y que puedan atacar posteriormente de otras maneras al mundo occidental y también a Israel. Estoy pensando, por ejemplo, a través de atentados terroristas, ¿no es cierto? Bien sabemos, tú lo mencionaste muy bien, con Hezbollah, con Hamas, hay lazos muy cercanos, pero también hubo en algún momento relaciones con Al-Qaeda, con ISIS y otros grupos que ya sabemos que le han perpetrado tanto daño al mundo occidental, ¿no? Estoy pensando lo siguiente. Estos ataques pueden arruinar lo poco de la economía que tiene Irán, arruinarlo poco. ¿Qué ocurre con un Irán empobrecido económicamente? ¿Qué le ocurre al régimen, a lo que quede del régimen? Bueno, lo que le ocurriría a cualquier potencia regional que pierde sus grandes recursos naturales. Eso va a generar en el tiempo grandes divisiones sociales, inestabilidad institucional, van a haber dificultades para enfrentar el tiempo, todo lo que tiene que ver con la macro y microeconomía nacional y por tanto podría ser un gran riesgo incluso para sus enemigos, que de alguna forma tienen que permitir de que la destrucción no domine el escenario y que se ataquen solamente lugares estratégicos y posiciones militares fundamentalmente para que su reacción sea más débil, digamos. ¿Puede el pueblo iraní en esta circunstancia, estamos conversando con Eduardo Hodge, él es director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, ¿puede en estas circunstancias, Eduardo, los iraníes decir, sabe que yo salgo, no me da miedo, no me van a reprimir? Hace 15 días atrás mataron 30.000, dicen algunos informes, otros hablan de 3.000, en fin, pero más allá de las cifras, ¿podría eso que Trump espera, un levantamiento que sea el que derribe el régimen? ¿Puede ser eso? Es que yo creo que el régimen ya está completamente derribado. Tiene algunas capacidades de respuesta, las hemos visto, hoy día vimos atentados en distintos países, o sea, me refiero a ataques misilísticos. Por tanto, la única opción que le queda a Estados Unidos es generar un desgaste al punto que solicite el cese al fuego. Y eso podría suceder en la medida que Irán ya no tenga respuestas en el corto plazo para poder seguir atacando a sus grandes enemigos. A no ser que por detrás estén sucediendo cosas como por ejemplo apoyos encubiertos por parte de Rusia o de China que hagan que este conflicto se pueda mantener en el tiempo. Pero los riesgos de eso en el mediano o en el corto, en el mediano plazo, podrían ser devastadores pensando que podríamos estar a puerta de una tercera guerra mundial. Estoy haciendo aquí un ejercicio matemático de estimación. Se dice por distintas fuentes que tiene 3.000 misiles
de riesgo, Irán ya ha gastado 600. Es decir, van quedando un número y tiene una cantidad de drones, pero limitada. Y se está atacando los centros de producción de los drones, de los lanzamientos de los misiles. Uno dice, acaba de hablar Trump y dice, esto puede durar unas semanas. ¿Estarán pensando en una operación de desgastarle el arsenal misilístico y los drones a los iraníes? Podría ser perfectamente factible eso, pero no olvidemos también que Irán es un productor y exportador de drones, entonces eso también podría tener implicancias económicas. Estoy pensando sobre todo en el conflicto en Rusia, ¿no es cierto?, con Ucrania, donde Irán efectivamente ha enviado cargamentos importantes de drones durante los últimos años y por tanto esa es una variable que no puede olvidar en la medida que eso le afecta al erario nacional. Te quiero colocar como experto ahí y decir, ¿cuál es la salida más prudente de este conflicto, si es que hay prudencia? Yo creo que en algún momento tiene que prevalecer la prudencia y en ese sentido tengo la impresión de que el desgaste podría ser una buena estrategia. Tenemos que recordar que Irán tiene una cultura muy distinta a la nuestra. Ellos están pensando en hacer la voluntad de Dios en la tierra, ellos tienen una mirada política muy diferente a la que nosotros tenemos y por lo tanto ellos creen que si es necesario rendir la vida por su proyecto político, por su nación, probablemente lo van a hacer, porque sus códigos, sus miradas, sus interpretaciones son muy distintas. Entonces ellos podrían perfectamente responder a ese desgaste hasta que, bueno, rindan hasta el último hombre. Hoy hay un triunvirato para evitar el vacío de poder. Está un ayatolá, que es el representante de la línea de los ayatolás, está el presidente, que es el único elegido por votación democrática, y está el jefe del sistema judicial. Si se atacara este triunvirato, ¿hay el vacío de poder definitivamente en Irán? Ahora, con la caída de la ayatolá yo creo que hay un vacío importante, ¿no?, con todo lo que él representaba, su historia, ¿no es cierto?, su participación en la revolución del 79, o sea, era una figura importante. Obviamente que por razones institucionales tiene que ser reemplazado y fue reemplazado. Este triunvirato efectivamente tiene un papel importante en términos políticos e institucionales, pero si caen ellos van a haber otros y sucesivamente van a haber siempre reemplazos disponibles para que la institucionalidad iraní en estas circunstancias pueda seguir avanzando. Entonces, no sé si es muy estratégico pensar que estar derribando a cada uno de los personajes que vayan apareciendo puede ser beneficioso para Estados Unidos, ¿no? Hasta que finalmente encuentran con el que puede negociar, si es que hay algo que negociar. Así es. ¿Podría ser? Podría ser, pero insisto, la cultura de ellos los lleva a pensar de que con un enemigo como Estados Unidos no se va a negociar y que probablemente van a estar dispuestos hasta generar un conflicto de mayor envergadura y en ese sentido podrían aplicar lo que tú decías hace un rato, ¿no?, esta estrategia del arrastre que efectivamente podría llegar a una dimensión distinta. Eduardo, y por último, el sistema de que no se realice un funeral que uno se imagine, no hay condiciones como para un funeral de Estado para Khomeini. No sería estratégico, digamos. No sería estratégico para el régimen, ¿no? Eso le complica mucho al régimen que no haya una posibilidad de enterrarlo con todas las cosas que uno se imaginaría si hubiera muerto de muerte natural. Efectivamente, porque en el caso de un funeral hay muchos símbolos religiosos, símbolos nacionales, símbolos culturales que van a hacer que de alguna forma apunten a la cohesión social. Pero uno de los elementos interesantes que hemos visto este fin de semana es que hemos visto a una inteligencia israelí y a una inteligencia americana sumamente compenetrada con la realidad iraní, saben perfectamente bien los movimientos y por tanto un funeral de gran envergadura no sería estratégico porque efectivamente ahí caerían los drones por doquier. Las puertas totalmente abiertas, Eduardo. Gracias por venir a ayudarnos a explicar, por favor, este conflicto. Eduardo Hodge es director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Para seguir hablando, esto vamos a consumir bastante tiempo, así que agradezco mucho la buena disposición de ayudarnos a entender las claves, Eduardo. Muchas gracias a ti, Libar. Es un conflicto que no sabemos cuánto va a durar, por lo pronto lleva 3 días. Nos trasladamos a la política nacional.